Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a mirar temas y conceptos de fracciones. ¿Sí? Es un tema un poco loco, pero no es tan loco. Es muy sencillo, pero necesitamos es un poco de práctica y de estudio. Presta mucha atención que es muy, pero muy fácil. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con el concepto básico de fracciones, como tal, o sea, fracción. Miremos lo siguiente. Yo tengo 3 dividido en 4, por ejemplo. 3 dividido en 4. ¿Cómo lo puede uno escribir cuando uno lo quiere desarrollar? Uno lo escribe de la siguiente manera. 3 dividido en 4. ¿Qué quiere decir? Que este valor que está aquí, que es 4, ¿sí? Que es el divisor, lo que va a hacer es partir todo en 4 partes iguales. 4 partes iguales, todo, absolutamente todo. Si aquí fuera 5, entonces todo lo parte en 5 pedazos. Si fuera 7, 7 pedazos, lo mismo, ¿sí? Pero yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Aquí este pedacito yo lo puedo escribir como 3 cuartos. Entonces ahora esto es lo que vamos a llamar fracciones. ¿De qué manera? ¿Cómo se estructura una fracción? Una fracción se estructura A sobre B, donde B tiene que ser diferente de 0, este símbolo es diferente, y aparte de eso también A y B, A, B, pertenecen a los números enteros. Listo. ¿Cuáles son los enteros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1, menos 2, menos 3, o sea, todos esos, desde hasta más infinito y hasta menos infinito. ¿Listo? Eso sería un concepto ahí como medio definición de fracciones como tal. Voy a colocar aquí un cuarto, ¿sí? Voy a colocar aquí 4 cuartos. Y voy a colocar aquí 9 cuartos. Perfecto, listo. Tengo 3 fracciones, ¿sí? Y ahora les voy a explicar cómo se pueden nombrar este tipo de fracciones, ¿sí? Aquí es para hacerles un ejemplo de manera gráfica. Simplemente dejo esto acá, voy a escribir por este lado. Si yo tengo 3 cuartos, ¿cómo se puede nombrar esto? Primero, en la parte de arriba tenemos un numerador. Y en la parte de abajo tenemos un denominador. Entonces recordemos. La parte de arriba, numerador. El segmento que aparece ahí es la división. Y en la parte de abajo sería el denominador. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Listo, perfecto, muy bien. Numerador, denominador. Esto tiene diferentes formas de nombrarse. Una de esas, 3 cuartos, ¿cierto? Entonces, miren, los que en la parte de abajo, o sea, del denominador, termina de, o sea, sería un 2. Entonces uno dice un medio, 3 medios, 7 medios, 8 medios. El que sigue, que sería un 3, por ejemplo, uno dice un tercio, 5 tercios, 7 tercios, ¿sí? Medio y tercio. De ahí para allá, cuando abajo es 4, cuando abajo es 5, cuando abajo es 6, 7, 8, 9 y 10, uno dice lo siguiente. ¿No de acuerdo? Acá, vamos a complementar acá. Digamos 5 cuartos, un medio, un tercio, 5 cuartos, un número. Muy bien, 7. 7 quintos. Entonces recuerden, medios, tercios y de ahí para adelante es como cuando yo estaba en cuarto, después pasé a quinto, después pasé a sexto, séptimo, octavo, pero de a 2, plural. Es decir, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos. Y de 11 en adelante, es decir, si yo tengo acá 11 y digamos que arriba tengo 7, uno como dice ahí, uno no dice un décimo o algo así, uno dice 7 sobre 11, es una manera de decirlo. También lo puede decir como
7 onceavos. Ahí es donde uno agrega los avos, ¿sí? Si uno tiene, por ejemplo, 8 sobre 100, también lo puede decir como 8 cienavos. Muy bien. Entonces, reestructuremos. Un medio, un tercio, 5 cuartos, 7 quintos, 7 sextos, 9 séptimos, un octavo, un noveno y un décimo. 7 onceavos, 8 cienavos. Otra manera de nombrarlos es decir 1 sobre 2. Es decir, la división uno dice sobre. 1 sobre 3, 5 sobre 4, 8 sobre 100. ¿Correcto? Segunda manera. Tercera. La tercera básicamente sería 1 dividido en 2. 1 dividido en 3, 5 dividido en 4. Es como porque esa es la división. ¿Listo? Pero lo más práctico es un medio, un tercio, y de 11 en adelante se llama como con ese complemento de avos, ¿sí? 7 onceavos, 8 cienavos. O sea, uno dice el primero el numerador, después el denominador y le agrega el avos y ya, se acabó. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a terminar este ejemplo que es la parte gráfica. Entonces, observen lo siguiente. Perfecto, muy bien. Ahora, un cuarto, uno puede... Voy a hacer unas flechitas acá con este color rojo, ¿sí? Bueno, uno dice que un cuarto, ¿sí? ¿Qué significará un cuarto? Uno dice, bueno, un cuarto. Caramba, ¿qué es eso? No, pues fácil, miren. Un cuarto, voy a hacer acá un estilo de cuadradito. Voy a hacer otro cuadradito acá. Y voy a hacer otro cuadradito acá, a ver qué pasa. Listo. Entonces miren que cuando uno tiene una fracción, es muy fácil porque la parte de abajo, es decir, el denominador, recuerden, numerador, denominador. El denominador, simplemente lo que hago es, mire, dividir en 4. 1 dividir en 4. Dividir en 4, correcto, divida en 4, partes iguales. Entonces divido en 4 partes iguales, ¿sí? Colocarlo aquí mejor. Listo, 4 partes iguales. ¿Y cuántas debo tomar? ¿Cuántas? Una, ¿sí? Una. Entonces cojo una y ya. Este pedacito equivale a 1 de 4 partes iguales. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 partes iguales. Y este dibujito equivale a un cuarto. ¿Listo? Este pedacito aquí, equivale a un cuarto. Aquí miremos, 4 cuartos. ¿Qué significa 4 cuartos? Que yo tengo 4 partes iguales, ¿sí? 4 partes igualitas, digamos que todas están igualitas. ¿Y cuántas debo tener? Pues simplemente 4. Es decir, que me da toda la figura. ¿Correcto? Es decir, que que el numerador es más pequeñito que el denominador, me da menos que la unidad. Menos que la unidad. ¿Aquí qué me da? La unidad completa, muy bien. La unidad. ¿Y aquí qué me va a dar? Miremos la secuencia. Menos que la unidad. ¿Y aquí qué me va a dar? Muy bien. Más que la unidad. Muy bien. Más que la unidad. Más que la unidad. Pero antes de escribir más que la unidad, vamos a mirar lo siguiente. Debo seleccionar 9 cuadritos. Todo debe estar dividido en 4, ¿cierto? Todas las unidades deben estar en 4, todas. Entonces vamos a mirar. Si yo divido esta unidad en 4 partecitas, y yo digo, bueno, vamos a escoger 9. 1, 2, 3, 4. Uy, ¿qué pasó? Faltan. ¿Qué debo hacer? Escoja otra exactamente igual, otra figura igualita. También está dividida en 4 partes iguales. Y de esas 4 partes iguales, sigo eligiendo 9. Entonces, mira, listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, me falta. ¿Qué hago? Pues escojo otra
que sean exactamente igual la figura, otra figurita, exactamente igual, la divido en 4 partes iguales, y empiezo a contar. Aquí van 4, 8 y una aquí, 9. Listo. Es decir que la representación gráfica de 9/4 es una unidad más una unidad, 2 unidades y un cuarto. Es decir que yo lo puedo reescribir como 2 unidades enteras y un cuarto. Esto equivale a un número mixto, que es lo que vamos a ver como clases de fracciones. Teniendo en cuenta un resumen, 3 dividido en 4 es una división, también es una fracción, ¿sí? Y se reescribe como A dividido en B, donde B es diferente de 0 y A y B pertenecen a los números enteros. Y las fracciones se pueden representar de manera gráfica, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, una unidad como tal. Una unidad puede ser cualquier cosa, lo que sea. Por ejemplo, la ventana de la casa. Entonces uno se imagina la ventana y puede dividirla en partes iguales, uno empieza a hacer las divisiones en partes iguales y empieza a escoger lo que uno corresponde. Por ejemplo, si yo quiero acá colocar 3 cuartos, entonces yo quiero 4 cuartos. Cuartos es la división completa, entonces cuartos, y escojo 3 pedacitos y listo, eso es todo. Cuando tengo 4 cuartos es una unidad completa, y cuando tengo más de 4 hacia acá, entonces tengo más de una unidad que se puede reescribir como un número mixto o una fracción mixta, también se puede llamar de esa manera. Vamos a ver las clases de fracciones. Clases de fracciones. Clases de fracciones. Entonces en las clases de fracciones tenemos la fracción propia, que dice que el numerador, o sea el de arriba, es más pequeño que el que está abajo. Ejemplos: 3 séptimos, 5 séptimos, por ejemplo. Sí. Acá podemos también cambiar por novenos, no hay problema. ¿Sí? Entonces, estos ejemplos son fracciones propias. ¿Cuáles serán las fracciones impropias? Ojo, si las propias, el de arriba es más pequeño que el de abajo, pues las impropias es al revés. Es decir, que el de arriba es más grande que el de abajo, correcto. Por ejemplo, 7 quintos, 17 cuartos, y así hay infinitos ejemplos. Muy bien. Tenemos fracción propia, fracción impropia, y la que sigue es básicamente el número mixto, o fracción mixta también. Número mixto. ¿Qué será el número mixto? Es básicamente un número entero, por ejemplo 3, y aquí al ladito una fracción, o sea mixto, ¿sí? Entero y fracción. Aquí sería, por ejemplo, un cuarto. Muy bien. Como el ejemplo anterior, que teníamos 2 unidades enteras y aquí nos sobraba un cuarto, ¿correcto? Entonces acá podemos tener cualquier tipo de fracción, pero ojo, esta fracción que está acá, debe ser una fracción propia, ¿listo? Porque si es fracción impropia, hay más de una unidad y ya no sería 2, sino sería una unidad de más o 2, dependiendo del número que sea. ¿Listo? Fracción unidad. ¿Qué me dice la fracción unidad? Que básicamente el resultado me va a dar una unidad como tal. 3 dividido en 3 me da 1, muy bien. Es decir, que es una fracción unidad que me da una parte entera, que sería un 1, ¿sí? Otro ejemplo de eso sería 7 séptimos, y ahí tenemos bastantes valores que me va a dar 1. Muy bien. Ahora tenemos fracción unitaria. Muy bien, la fracción unitaria me dice que el numerador debe ser 1 y el de abajo, que es el denominador, puede ser cualquier número. Es decir, 1 sobre 7, 1 sobre 2, o un medio, un séptimo, 3 sobre 4. ¿Cómo? ¿Ese no se puede? ¿Por qué? Muy bien, excelente. Porque el de arriba no es un 1, sino es un 3. Es decir, que yo tengo que borrar aquí y colocarle un 1 para que el ejemplo me funcione. Muy bien. Ahora también tenemos fracciones enteras. ¿Qué es fracciones enteras? Vamos a colocar aquí enteras.
Entonces, las fracciones enteras básicamente me dicen que su resultado, así parecido a este que me da un 1, me debe dar un número entero. Ejemplo, yo tengo 10 sobre 5 o 10 dividido en 5 o 10 quintos y el resultado de esa fracción me va a dar, es decir, 10 dividido en 5 me da 2. Mira, me dio un número entero, ¿sí? Otro ejemplo puede ser 24 sobre 6 y ese valor ¿cuánto me da? Pues 4. Es decir que 24 sobre 6 o 24 sextos me da una fracción entera. Y por último tenemos la fracción equivalente. ¿Qué quiere decir fracción equivalente? Si yo tengo 3 cuartos, esto va a ser igual, ¿sí? O equivalente como tal, porque no va a ser exactamente igual como tal, pero va a ser equivalente, ¿sí? Es el simbolito, equivalente. Va a ser equivalente a otra fracción que yo puedo hallar ahí. Por ejemplo, si yo multiplico el de arriba por 3 y el de abajo por 3, 3 por 3, voy a colocar aquí un puntico, ¿sí? O sea, multiplicar por 3 y abajo por 3. Entonces me da 3 por 3, 9. Y 4 por 3, 12. Es decir, 9 doceavos es equivalente con 3 cuartos. Yo puedo multiplicar este por 4, por 5, arriba y abajo del mismo número, ¿no? Por 7, por 8, por el que yo quiera, y me va a dar una familia de fracciones que sean o que son equivalentes a 3 cuartos. También puedo colocar aquí un tercio. Yo coloco aquí un tercio. Y un tercio también tiene varias equivalencias, ¿sí? Si yo multiplico arriba y abajo por 7, entonces 7 por 1 me da 7 y 7 por 3, 21. Entonces 7 veintiunavos es equivalente a un tercio. ¿Listo? Y hasta ahí las clases de fracciones. Muy bien, nos faltó hablar de dos estilos de fracciones, unas llamadas homogéneas y las otras llamadas heterogéneas. Entonces, empecemos con las fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas, ¿qué me dicen? Que primero son dos o más fracciones, ¿sí? No puede ser una, dos o más fracciones que son homogéneas. Lo mismo acá, dos o más fracciones que son heterogéneas. Aquí me dice las homogéneas que el número de aquí abajo es exactamente igual y el de arriba pues no importa, ¿sí? Puede ser cualquier otro número. Entonces, estas fracciones se llaman homogéneas. Vamos a mirar un ejemplo de heterogéneas. Lo mismo, tengo una fracción por acá, otra fracción por acá. El de abajo, sí, a ver, analicemos. Si homogéneas el de abajo es igual, heterogéneas el de abajo es excelente, diferente, muy bien. Es decir que acá 5 y 6, por ejemplo, y aquí arriba puede ser cualquier otro número, puede ser hasta estos igual. Y esas dos fracciones se llaman heterogéneas. Entonces, acá tienes otro ejemplo de fracciones homogéneas. Muy bien, ese es otro ejemplo de fracciones homogéneas y ahora tenemos un ejemplo de fracciones heterogéneas. Excelente ejemplo de fracciones heterogéneas. Entonces, es muy fácil. Lo único es volver a repasar. Si te perdiste en algo, repite nuevamente el video. Y hasta ahí es toda la estructura y todo el concepto previo de fracciones como tal. Es un poquito extenso, pero si practicas seguido, vas a tener claro fracción propia, fracción impropia, número mixto, fracción unidad, unitaria, equivalente, y todos esos conceptos tienes que volverlos a repasar. Porque yo sé que de pronto de una vez que lo estudies, es muy complicado de pronto aprenderlo. Tienes y necesitas un repaso constante. Aquí te dejo un video sobre suma de fracciones, ejemplo 2 de suma de fracciones y ejemplo 3 de suma y resta de fracciones. Aquí el siguiente tema para que vayas estudiando y repasando todos los conceptos. Sin más, nos vemos en un nuevo video y mucho juicio. Chao.